trabajo en sí, sino por la monotonía de siempre. Levantarme temprano, preparar el café, responder correos sin alma, soportar llamadas interminables y, al final del día, manejar de regreso a casa con la misma sensación de vacío de siempre. Pero esa tarde, al abrir la puerta, sentí que algo había cambiado. El sonido de una televisión encendida me golpeó antes de que pudiera reaccionar. No era el noticiero que mi esposo solía ver con el volumen bajo mientras hacía su crucigrama. Era algo más fuerte, más juvenil. Música de fondo, risas, un tono despreocupado que hacía años que no se escuchaba en esta casa. Y ahí estaba él. Sentado en el sofá con las piernas sobre la mesa, sosteniendo un vaso con lo que supuse era un refresco. Relajado, con una expresión que denotaba confianza y algo de diversión al verme en la puerta con el ceño fruncido. «Ah, llegaste», dijo sin levantarse. No lo había visto en años. Sabía de él porque mi esposo hablaba de vez en cuando, con una mezcla de orgullo y frustración. No sabe lo que quiere en la vida, decía a veces, otras lo defendía con la excusa de que los jóvenes ahora tardan más en encontrar su camino. Pero ahí estaba, en mi sala, como si nunca se hubiera ido. «No sabía que venías», dije, quitándome la chaqueta y colgándola en el perchero. «Papá dijo que podía quedarme un tiempo». «No te avisó, ¿verdad?» «No, no lo hizo». Suspiré y fui a la cocina, tratando de procesar la situación. No era como si pudiera negarme. Esta casa era tan de mi esposo como mía, y si él había decidido que su hijo se quedara, no tenía mucho sentido protestar. Aún así, me incomodaba. Era extraño tener a alguien más en casa. Años de rutina habían hecho que mi mundo fuera predecible. Todo tenía un horario, un orden. Ahora, con él aquí, ese orden se sentía amenazado. La cena fue silenciosa. Mi esposo hablaba poco, como siempre, concentrado en su plato. Él, en cambio, comía con una calma que rayaba en la indiferencia. Parecía no tener prisa por nada. Yo, por otro lado, no podía evitar observarlo de reojo. Había algo en su presencia que rompía con la monotonía de mi vida. No tenía la rigidez de mi esposo ni la pasividad con la que yo misma había aprendido a moverme. Se notaba en su postura, en la manera en que sonreía con facilidad. Y entonces, lo noté. Él me estaba observando. No de la manera en que alguien mira distraídamente a otra persona en la mesa. No. Sus ojos estaban fijos en mí, analizando, estudiándome. Cuando nuestras miradas se cruzaron, él no desvió la suya. Yo sí. Un escalofrío recorrió mi espalda. No era miedo. Tampoco incomodidad. Era algo más. Algo que no supe, o no quise, nombrar. Esa noche, mientras intentaba dormir junto a mi esposo, me di cuenta de que mi casa ya no era la misma. El día comenzó como cualquier otro, con el sonido del despertador rompiendo el silencio pesado de la mañana, la rutina mecánica de preparar café, tostar pan y ver a mi esposo revisar su correo en la mesa sin apenas dirigir una mirada a nada más, su mente siempre ocupada en cosas que yo había dejado de intentar comprender, y luego, como siempre, salió de casa con la misma prisa de cada día, despidiéndose con un gesto distraído antes de desaparecer tras la puerta, dejando tras de sí la sensación habitual de vacío, solo que esta vez no estábamos solos, esta vez él seguía ahí, sentado en la cocina con una taza de café entre las manos como si fuera lo más natural del mundo, mirándome con una media sonrisa que no supe interpretar, y sin saber bien qué hacer, simplemente seguí con lo mío, pero lo sentí, la diferencia, la forma en que la casa no parecía tan grande, tan vacía, tan pesada como de costumbre, había algo en su presencia que alteraba la atmósfera, un cambio sutil pero innegable, que me mantenía alerta sin que pudiera explicarlo, y fue entonces cuando comenzó, sin avisar, sin esfuerzo, los pequeños gestos, los comentarios casuales. «¿Necesitas ayuda con eso?», dijo cuando me vio intentando alcanzar un frasco en la alacena, y antes de que pudiera responder ya estaba a mi lado, su mano rozando la mía al sostener el frasco con facilidad. Su risa suave cuando le agradecí con una formalidad innecesaria, luego otra vez cuando el fregadero se atascó y se ofreció a arreglarlo. Sin dudarlo, su postura despreocupada pero eficiente, sus mangas arremangadas, la manera en que su mirada se levantó hacia la mía justo cuando yo intentaba no mirarlo demasiado, y luego los comentarios, pequeños, apenas perceptibles, pero que se quedaban en el aire. «Hueles bien»,
¿Qué perfume usas? Oh, no entiendo cómo puedes verte tan tranquila todo el tiempo. Bromas que en cualquier otra circunstancia serían inofensivas pero que ahora parecían cargadas de algo más, y yo, en silencio. Fingiendo que no lo notaba, que no me afectaba, pero lo hacía, porque la casa se sentía distinta, porque la monotonía se rompía en pequeños fragmentos cada vez que él hablaba, cada vez que pasaba junto a mí, cada vez que su presencia llenaba espacios que habían estado vacíos por demasiado tiempo, y entonces lo supe. Supe que su presencia me gustaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. La lluvia golpeaba contra las ventanas con una fuerza que hacía temblar los cristales. El sonido era constante, envolvente, llenaba cada rincón de la casa con su ritmo incesante, mientras afuera la tormenta oscurecía el cielo como si fuera de noche. Dentro todo parecía más pequeño, más íntimo, más contenido. Mi esposo se había ido temprano diciendo que tenía asuntos que atender y yo me quedé sola, o algún momento hasta que él apareció en la cocina con una taza de café en la mano y una expresión tranquila, como si aquella casa fuera tan suya como mía, como si la lluvia no hiciera que todo se sintiera diferente, y entonces la luz parpadeó, un destello breve seguido de una sombra que nos envolvió, un apagón repentino que dejó el espacio en penumbras, los sonidos amplificados, la respiración más notoria. El roce de la tela cuando me moví apenas un poco en la oscuridad, y de repente, sin previo aviso, sentí su presencia demasiado cerca, no porque lo hubiera planeado, sino porque la falta de luz hacía que los límites se borraran, su silueta apenas visible en la penumbra, su perfume mezclándose con el aire cargado de electricidad, y supe en ese instante que algo estaba por suceder, no porque él hiciera nada indebido, sino porque su simple existencia a mi lado en ese momento hacía que el aire se volviera denso. Hacía que mi piel se tensara con una conciencia que no había sentido en años, y entonces me giré, tal vez para decir algo, tal vez para alejarme, pero mi movimiento coincidió con el suyo y en ese instante nuestros labios se encontraron. No fue planeado, no fue intencional, pero tampoco fue un accidente, fue un segundo, una fracción de tiempo donde el mundo se detuvo, donde la respiración se suspendió y la tormenta afuera quedó en segundo plano, y luego, tan rápido como sucedió, me aparté, el pulso acelerado, la mente en blanco, el eco del contacto aún ardiendo en mis labios. Él no dijo nada, yo tampoco, porque fingir que nada había pasado era la única opción, pero mientras la luz regresaba y la normalidad volvía a envolver la casa, supe que aquello ya no podía deshacerse, supe que esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no podría dormir sin pensar en lo que acababa de ocurrir. Desde aquella noche todo se sentía diferente, aunque intentara actuar con normalidad, aunque repitiera en mi cabeza una y otra vez que nada había pasado, que solo fue un error, un simple accidente. La verdad era que la sensación de aquel instante no desaparecía, la sentía en cada respiro, en cada silencio compartido, en cada mirada que evitaba porque sabía que si nuestros ojos se cruzaban, todo se volvería aún más real, más tangible, pero por más que me esforzara en ignorarlo, mi cuerpo no me obedecía, mis pensamientos no respondían a la lógica y cada pequeño detalle que antes pasaba desapercibido ahora parecía amplificado, su risa en la cocina mientras hablaba por teléfono, la manera en que pasaba junto a mí en el pasillo sin tocarme pero lo suficientemente cerca como para que el aire se sintiera denso. El simple hecho de saber que estaba en la misma casa hacía que todo se volviera más complicado, porque mi mente regresaba a ese instante, a la tormenta, a la oscuridad, al roce de nuestros labios, y lo peor era que él no decía nada, no mencionaba lo ocurrido, pero tampoco se alejaba, su actitud era la misma, relajada, despreocupada, como si nada hubiera cambiado, y eso me volvía aún más vulnerable, porque la única que estaba perdiendo el control era yo. Lo noté en mi forma de hablar, en los nervios que antes no tenía, en cómo mi risa sonaba forzada cuando intentaba aparentar normalidad, y aunque mi esposo no era del tipo observador, aunque siempre estaba más concentrado en sus cosas que en mí, incluso él comenzó a notar la diferencia. Una noche mientras cenábamos, sin apartar la vista del plato, dijo que me notaba distraída, cansada, preguntó si todo estaba bien, si el trabajo me estaba agotando, y asentí sin dudar, fingiendo que todo seguía como siempre, porque no podía permitir que sospechara, porque si miraba demasiado, si intentaba indagar, temía que pudiera ver lo que yo me negaba a admitir, pero no fue él quien me hizo sentir descubierta, fue ella, la vecina, con sus ojos perspicaces y su sonrisa contenida, la forma en que me observaba cuando pasaba frente a su casa,
como si supiera algo, como si estuviera esperando a que yo misma lo confirmara, y aunque no había dicho ni una palabra, aunque no había hecho ninguna pregunta, supe que las sospechas estaban ahí, supe que no era tan invisible como pensaba, supe que, de alguna manera, lo que estaba intentando ocultar ya comenzaba a filtrarse en el mundo exterior. Sabía que debía detener esto antes de que fuera demasiado tarde, sabía que lo que había ocurrido, aunque breve, aunque accidental, tenía el poder de destruir todo lo que había construido durante años, así que hice lo único que tenía sentido, lo único que podía devolverme el control. Decidí aferrarme a la realidad, decidí concentrarme en lo que tenía, en mi matrimonio, en mi esposo, en la vida que habíamos construido juntos, porque todo esto no era más que una distracción, una ilusión pasajera. Algo que mi mente, aburrida de la rutina, había convertido en algo más grande de lo que realmente era. Así que esa noche, cuando mi esposo regresó a casa, cuando se sentó en su sillón con el mismo gesto cansado de siempre, decidí dar el primer paso, me acerqué a él, me incliné sobre su hombro y, sin pensarlo demasiado, lo besé. Fue un beso distinto a los que habíamos compartido en los últimos años, porque esta vez yo lo inicié, esta vez puse intención, puse deseo, puse la necesidad de sentir que aún había algo entre nosotros, pero su reacción fue lo que lo cambió todo, porque no respondió con la misma intensidad, no hubo sorpresa, no hubo un gesto que me indicara que había despertado algo en él, en cambio, su beso fue mecánico, distante, como si simplemente estuviera cumpliendo con una formalidad, como si fuera un acto reflejo más que un momento real. Y entonces lo supe que no era mi mente la que había distorsionado la realidad, supe que el problema no era la rutina, no era la monotonía, era él, éramos nosotros, era todo lo que habíamos dejado morir sin darnos cuenta. Me separé lentamente. No era mi mente la que había distorsionado la realidad, supe que el problema no era la rutina, no era la monotonía, era él, éramos nosotros, era todo lo que habíamos dejado morir sin darnos cuenta. Me separé lentamente, esperando ver algún tipo de reacción en su rostro, pero él simplemente sonrió levemente y dijo que estaba cansado, que hablaríamos en la mañana, y yo me quedé ahí, de pie, sintiéndome más sola que nunca, porque en ese momento entendí que no había nada que salvar, que no era cuestión de esforzarse, porque el deseo, cuando se va, no vuelve por voluntad propia. Di un paso atrás y en ese instante lo vi, parado en el umbral de la puerta, su mirada fija en mí, en mi esposo, en lo que acababa de ocurrir. No había expresión en su rostro, pero algo en su postura me dijo que lo que había visto no le era indiferente, que aquel beso, aquel intento de regresar a la realidad, había provocado algo en él, algo que yo aún no lograba descifrar. Desde aquella noche todo se volvió distinto, no de una manera evidente ni brusca, sino en los pequeños detalles, en esos gestos imperceptibles que, cuando los juntas, se convierten en algo imposible de ignorar, porque él empezó a estar más presente, a aparecer en los momentos exactos, en los lugares precisos, como si su mera existencia estuviera sincronizada con la mía. Al principio lo atribuí a la casualidad, pero con el tiempo entendí que no lo era. Entendí que cada encuentro, cada cruce de miradas, cada silencio compartido no eran accidentes, eran elecciones, era su forma de decirme sin palabras que esto, fuera lo que fuera, no había terminado. Lo veía en cómo encontraba excusas para quedarse en la cocina mientras yo preparaba el café, en cómo se adelantaba a mis movimientos antes de que siquiera los hiciera, alcanzándome la taza justo cuando yo iba a buscarla, comentando con ligereza que siempre usaba la misma cantidad de azúcar, que nunca terminaba la última parte porque se enfriaba demasiado rápido. Lo veía en cómo mencionaba libros que sabía que me gustaban, en cómo hacía referencias sutiles a conversaciones que yo apenas recordaba haber tenido, en cómo me observaba con una intensidad que no podía ser casual. Y fue entonces cuando lo dijo, con esa voz suya que siempre sonaba despreocupada pero que escondía algo más. Tú sabes que no te pareces a las demás mujeres de tu edad, ¿verdad? Fue tan directo, tan sin rodeos, que por un momento no supe qué responder, no. Supe si reír, si fingir que no lo había escuchado, si ignorar la forma en la que su mirada se clavó en la mía como si esperara una reacción, cualquier reacción, pero no dije nada, porque hablarlo en voz alta era admitirlo. Era hacer real algo que aún intentaba negar, y sin embargo, en mi silencio, en la manera en que desvié la vista y me apresuré a cambiar de tema, en cómo mi pulso se aceleró sin que pudiera evitarlo, supe que la línea estaba a punto de romperse, supe que había cruzado aún
Terreno del que no había vuelta atrás. Y lo peor no era eso, lo peor era que, por más que lo intentara, por más que buscara razones para detenerme, no podía, porque algo dentro de mí ya no quería hacerlo. Todo lo que había tratado de ocultar, todo lo que había querido mantener bajo control, se empezó a desmoronar en el momento en que la vecina habló, su voz serena pero cargada de una certeza que me dejó sin aire. Tú estás ocultando algo, ¿verdad? Sus palabras fueron un golpe seco, una sentencia que me paralizó antes de que pudiera reaccionar. Intenté reír, fingir que no entendía, preguntarle a qué se refería, pero su mirada lo decía todo, no había duda en sus ojos, no había una pregunta real. Solo una afirmación esperando a que yo la confirmara. Sentí el estómago encogerse, la piel erizarse, la sensación de que el mundo a mi alrededor se hacía más pequeño, porque si ella lo había notado, si había visto lo que yo creía estar escondiendo tan bien, ¿quién más lo había hecho? Intenté mantener la calma, inventar una excusa, decir que todo era una idea suya. Pero no pude evitar el temblor en mis manos, la forma en que mi respiración se volvió más pesada, y supe que lo había notado, supe que, aunque no tuviera pruebas, su instinto le decía que había algo, algo que no encajaba, algo que no debería estar ahí, y ese pensamiento me aterrorizó más de lo que estaba dispuesta a admitir. Volví a casa con la sensación de que cada pared se cerraba sobre mí, con la certeza de que debía ponerle fin a esto antes de que fuera demasiado tarde, y por primera vez, sin darle espacio a la duda, lo busqué, lo enfrenté, le dije que debía detenerse, que ya no podíamos seguir así, que no importaba lo que hubiera pasado, lo que pudiera pasar, no tenía sentido, no tenía futuro. Él me miró en silencio, con esa expresión indescifrable que siempre me ponía nerviosa, y no dijo nada, no discutió, no intentó convencerme, solo me miró como si supiera algo que yo no, como si estuviera esperando a que yo misma me contradijera, a que mis propias palabras se volvieran vacías, a que la culpa, la incertidumbre, el miedo me hicieran volver atrás. Y fue entonces cuando entendí que esto, fuera lo que fuera, no había terminado, que aunque yo dijera lo contrario, aunque intentara romper el hilo invisible que nos unía, él no lo permitiría, porque en su mirada, en su postura, en la forma en que se quedó ahí, sin moverse, sin bajar la vista, lo vi claro, para él esto era solo el principio. Después de horas intentando abrir un frasco atascado en la cocina, mis manos ya no tenían fuerza. Probé de todo, pero la tapa no cedía. Frustrada, miré al joven que me observaba con una sonrisa apenas contenida, como si le divirtiera mi torpeza, y sin pensarlo dos veces, le extendí el frasco, un gesto simple, casi inocente, pero en ese instante, sentí que la distancia entre nosotros se reducía de una manera que no debería haber sido posible. Él tomó el frasco con míos por una fracción de segundo antes de que pudiera apartarlos, su piel cálida contra la mía, un contacto que no debía significar nada, pero que de alguna manera lo significaba todo, y con un solo movimiento preciso logró abrirlo. El sonido del sello rompiéndose resonó en la cocina como un eco demasiado fuerte en un espacio demasiado pequeño. El aroma dulce de la mermelada de flor de Jamaica se esparció por el aire, envolviéndonos en algo que no era solo el olor, sino la sensación de que nada en ese momento era tan simple como debía ser. Él tomó una cuchara, hundiéndola en el frasco con una lentitud que parecía exagerada. Sacando la primera porción con un gesto casi cuidadoso, y cuando levantó la vista, sus ojos se encontraron con los míos, y supe que había llegado demasiado lejos, que había ignorado demasiadas señales, que había cruzado una línea que jamás debía haber siquiera considerado, porque en ese instante, en esa fracción de segundo en la que la realidad se desvaneció y solo quedamos él y yo en aquel espacio reducido, sentí que el aire se volvía irrespirable, que la tensión era insoportable, que ya no había marcha atrás, y justo cuando iba a apartarme, justo cuando iba a hacer lo correcto, la puerta se abrió de golpe y mi esposo entró, demasiado pronto, demasiado inesperadamente, demasiado tarde para disimular lo que estaba ocurriendo, porque al girarme, al intentar retroceder, una mano se cerró en mi muñeca con suavidad, pero con firmeza. Y antes de que pudiera siquiera reaccionar, antes de que pudiera encontrar una excusa, antes de que el silencio se rompiera, sentí sus labios sobre los míos, no con violencia, no con desesperación, sino con la certeza de quien sabe que ya nada importa, de quien sabe que todo está perdido, y entonces el silencio se hizo más pesado, más absoluto, porque cuando abrí los ojos y me separé bruscamente, lo vi, mi esposo de pie en la puerta, inmóvil, sin una sola palabra,
solo mirándonos, solo asimilando lo que acababa de presenciar, y supe, en ese instante, que todo se había acabado. Después de ese momento, después de aquella mirada que lo dijo todo sin necesidad de palabras, la casa se convirtió en un vacío insoportable. Mi esposo no gritó, no preguntó, no hizo ninguna escena, simplemente se quedó ahí por un instante que pareció eterno, observándonos con una expresión imposible de descifrar, y luego, sin un solo comentario, sin exigir explicaciones, se dio la vuelta y salió por la puerta, dejándome en medio de un silencio que se sentía peor que cualquier reproche, peor que cualquier furia, porque la ausencia de reacción era más devastadora que la ira, porque en su indiferencia entendí que ya no había nada que salvar, que lo que fuera que había quedado entre nosotros, si es que algo quedaba, había desaparecido en el momento en que me vio con otros ojos, con la certeza de que yo ya no era la mujer con la que se había casado, y con su partida. La casa se sintió más grande, más fría, más ajena, como si en cuestión de segundos todo lo que conocía se hubiera convertido en algo irreconocible, y entonces dirigí la mirada hacia él, hacia la otra persona que lo había presenciado todo, esperando alguna reacción, alguna palabra, alguna explicación para lo que acababa de hacer, pero él tampoco dijo nada, su rostro estaba inexpresivo, su mirada vacía, sin rastro de la intensidad de antes, sin el desafío con el que solía mirarme. Solo una distancia irremediable que antes no existía, una barrera invisible que me hizo entender que él tampoco tenía intención de continuar con esto, que lo que había ocurrido había sido suficiente para quebrarlo todo, porque después de ese beso, después de esa evidencia irrefutable, todo lo que había estado flotando entre nosotros se convirtió en cenizas, ya no había juego, ya no había tensión, solo un vacío insoportable que nos separaba más de lo que jamás habíamos estado. Y si él no intentó acercarse de nuevo, la vecina menos. Ya no hubo sonrisas condescendientes, ni preguntas disfrazadas de comentarios casuales, solo miradas largas, inquisitivas, llenas de esa certeza de quien ya conoce la verdad, y aunque nunca dijo nada, aunque nunca hizo un solo comentario, su silencio fue aún más opresivo, porque en su forma de mirarme supe que lo sabía todo, que no había nada que pudiera hacer para cambiar lo que ya estaba hecho, y en la soledad de esa casa, en el eco de todo lo que había perdido, entendí que lo había destruido todo, que sin darme cuenta había reducido mi vida a un desastre del que no había escapatoria. La casa estaba en completo silencio, un vacío que se sentía más grande de lo que jamás había sido. Las maletas de mi esposo habían desaparecido sin que yo lo notara, sin discusiones, sin despedidas, solo un espacio vacío en el armario y la ausencia de sus cosas en el baño. El olor de su loción ya no estaba en el aire, sus zapatos ya no estaban en la entrada. Y con su partida se llevó lo poco que quedaba de nuestra rutina, de nuestra historia, pero lo peor no fue eso, lo peor fue darme cuenta de que él no era el único que se había ido, porque al salir de la habitación encontré la otra ausencia, la que dolía de una manera distinta, la que se sentía más cruda, la puerta de su habitación abierta, la cama hecha, los cajones vacíos, y sobre la mesa de noche, una hoja doblada con mi nombre escrito en una letra que conocía demasiado bien. Mi respiración se agitó al tomarla, mis dedos temblando al desplegarla, solo una frase, solo una despedida escrita con la frialdad de quien ya no tiene nada más que decir. Yo pensaba que eras diferente, eso era todo, eso y nada más, ninguna explicación, ninguna disculpa, ningún intento de justificar lo que había pasado, y en ese momento entendí que él también se había marchado para siempre, sin darme tiempo de procesarlo, sin dejar rastro, como si nunca hubiera estado aquí, y con su partida. La casa se convirtió en un lugar extraño, ninguna disculpa, ningún intento de justificar lo que había pasado, y en ese momento entendí que él también se había marchado para siempre, sin darme tiempo de procesarlo, sin dejar rastro, como si nunca hubiera estado aquí, y con su partida. La casa se convirtió en un lugar extraño, un espacio demasiado grande para alguien que de repente se había quedado sin nadie. Me dejé caer en el sofá, el papel aún en mis manos, la mente en blanco, los pensamientos pesados, intentando encontrarle sentido a todo, pero sin lograrlo, y entonces lo hice. Tomé el teléfono, sin saber qué esperaba, sin saber qué quería hacer. La pantalla iluminó mi rostro en la penumbra, la aplicación de mensajes abierta, el cursor parpadeando en blanco, y dos nombres frente a mí. Dos opciones, dos caminos que ya no llevaban a ninguna parte, el número de mi esposo, el número de él, dos personas que se habían alejado.
Dos personas que de una u otra forma ya no formaban parte de mi vida. Mi dedo se deslizó por la pantalla, dudando, sin saber cuál elegir, sin saber qué palabras escribir, sin saber si aún había algo que pudiera decir para arreglar lo que estaba roto. Pero al final, no escribí nada. Al final solo dejé el teléfono a un lado. Porque algunas despedidas no necesitan palabras.